Sean todos bienvenidos a este espacio de opinión de En Rojo y Negro, desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad. Y hoy con un tema de vital importancia, y es la responsabilidad social empresarial. Aquello que para algunos se vuelve fundamental a la hora del compromiso con las comunidades y del impacto al interno de las organizaciones. Y es que cómo no pensar en que nuestras empresas sean sostenibles a largo tiempo. ¿Cómo no tener en cuenta esos compromisos legales o éticos que asumen las empresas para contrarrestar el impacto que causan en el mundo que les rodea? Sin embargo, con el tiempo ha dejado de ser una simple obligación para convertirse en un principio fundamental, en algo que está en el ADN de nuestras organizaciones, para generar impactos positivos en los colaboradores y el entorno. Pues sean entonces todos bienvenidos a este espacio en el que la responsabilidad social empresarial será nuestro tema principal. Y para ello los invitamos a que a través de la siguiente nota conozcamos un poco más sobre esta responsabilidad en las organizaciones y sobre todo las dimensiones de las que hablamos al respecto. La responsabilidad social empresarial es un término que desde hace algunos años ha tomado importancia entre las empresas, debido a que puede garantizar la subsistencia o el fin de un negocio a mediano y largo plazo. La implementación de la responsabilidad social empresarial como pilar principal en una organización trae efectos positivos para sus colaboradores y la sociedad, lo que se traduce en mayor competitividad y sostenibilidad de estas empresas, así como el aumento de la rentabilidad, una mejor reputación y un mayor sentido de pertenencia entre los empleados. La RSE trabaja dos dimensiones. Una interna, la cual se enfoca en tener prácticas de contratación responsable donde no exista la discriminación, la mejora en las condiciones de salud y seguridad entre los empleados, tener en cuenta los intereses de todos los actores cuando se generan cambios internos y la creación de estrategias para la disminución de impactos ambientales, como lo son el control adecuado de los desechos y de las emisiones de gases contaminantes. Por otra parte, la dimensión externa busca lograr una integración con las empresas del entorno próximo, con el fin de garantizar la rentabilidad de todos los negocios y el desarrollo de las comunidades donde se insertan, encontrando en estos socios comerciales, proveedores y clientes. Otro punto que trata esta dimensión es la creación de productos o servicios que no solo respondan a una necesidad o deseo, sino que también sean social y medioambientalmente agradables en el entorno. Estas empresas son consideradas como un actor medioambiental en el mundo y deben ayudar al mejoramiento de las condiciones ecológicas del lugar donde se establece y responder por las contaminaciones que allí se generen. En Colombia existen algunas empresas a las que se les ha otorgado el reconocimiento de ser organizaciones socialmente responsables. Entre estas encontramos a Bancolombia, Alpina, Cementos Argos, Grupo EPM, Grupo Éxito, entre otros. Y es que, como acabamos de ver, esa responsabilidad social empresarial es vital para que al interno de las comunidades, de las organizaciones, de los empleados y las comunidades que las organizaciones impactan, esto sea determinante. Veíamos en la nota cómo esta gestión empresarial, que incluso Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco presenta cada año dentro del ranking. Ya en la nota se mencionaron algunas y dentro de ellas Bancolombia ha ocupado el primer puesto.
además de Argos, EPM, Empresa, Alpina y otras tantas. Equidad de género, responsabilidad social y responsabilidad medioambiental. Pues bien, para hablar sobre el tema estaremos con expertos conocedores de la responsabilidad social en nuestras organizaciones, que nos darán una mirada desde la experiencia y trayectoria que tiene Bancolombia y el conocimiento e investigación que se obtiene con los diferentes emprendimientos a nivel del Centro de Desarrollo Empresarial de nuestra universidad y de Innovación y Gestión del Conocimiento. Le damos entonces la bienvenida a la directora ejecutiva de la Fundación Bancolombia, Lina María Montoya Madrigal. Bienvenida. Igualmente al director de Innovación UPB Multicampus, Pablo Ángel Restrepo. Lina, ¿qué tal si empezamos con usted? Es obvio que las organizaciones tienen dentro de su ADN esa responsabilidad de trabajar por la comunidad, la sostenibilidad y demás. Seguramente uno trabaja no esperando los reconocimientos, porque uno nos comparte un poco cómo se realiza al interior de Colombia, ¿sí? Toda esa evolución del concepto de responsabilidad social empresarial. ¿Y cómo lo desarrollan ustedes? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por tenernos aquí. Es un gran honor pues, poder compartir con ustedes. En primer lugar, sí, en Bancolombia ha evolucionado el concepto de responsabilidad social empresarial, aquel concepto que en algunos casos y hace muchos años lo veíamos como si fuera un área independiente que hacía cosas bonitas por la comunidad, por simplificarlo. Por entender un poco esa operación de la organización, qué efectos podía tener en los diferentes públicos de relación y qué acciones se podían hacer. En el caso puntual de Bancolombia, la Fundación Bancolombia ha sido un vehículo clave para llevar a cabo ese tema de responsabilidad social empresarial. Sin embargo, a lo largo de estos años, ese concepto ha evolucionado para que esté embedido dentro de nuestra estrategia. Desde cada eslabón de la estrategia de negocios y de la operación está incorporado ese impacto que tenemos hacia la comunidad y hacia el medio ambiente, con ciertas palancas que siguen ayudando, como es la fundación. Pero un cambio reciente importante es todo lo que nos ha ayudado en la organización, tener un propósito que nos inspire y a partir de ese propósito poner todas las palancas de organización para llevarlo a cabo. Entonces, hoy, por ejemplo, la planeación estratégica del Grupo Colombia se inspira desde un propósito que es promover desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Y cuando se pone un propósito que es más grande que la organización, porque el bienestar de todos es más grande que el mismo Bancolombia, ese propósito nos empuja a estar siempre pensando desde cada estrategia, cada producto, cada servicio, qué tenemos que hacer para que generemos bienestar. Entonces ahí ya vienen todas las estrategias dentro de las áreas de negocio, también desde las áreas de innovación y las áreas de sostenibilidad y de impacto social, que es la que yo lidero, donde podemos entonces investigar, entender qué es lo que necesitan las personas, qué es lo que necesitan los países donde estamos operando para generar ese bienestar y cómo desde la organización, desde nuestro quehacer, hacemos esas palancas. Porque algo nos dimos cuenta, y es que, por ejemplo, en el caso de la Fundación Bancolombia, a mí me gusta poner este ejemplo, y es el banco es un gran barco, lo pongo como un barco transatlántico que es capaz de, con sus empleados, más de 22,000 empleados, con sus proveedores, con sus clientes, que hoy son más de 15 millones de clientes solo en Colombia, es capaz de dejar una estela grande de impacto. Y la fundación es un barquito que muchas veces lo que puede hacer es ir a la delantera, entender la problemática e inspirar al banco para que pueda desde su core de negocio generar ese impacto. Entonces, la evolución en sí que ha tenido es la responsabilidad social no es algo que se hace aparte, es algo que se hace desde adentro. Y otro ejemplo que me gusta poner es pensar por qué en las cámaras de comercio, cuando se incorporan las sociedades y las empresas, hablamos de objeto social. Todas las compañías tenemos un objeto social, un para qué estamos creados.
Lo que pasa es que creo que por muchos años tuvimos ese concepto dormido y pensamos solamente en la rentabilidad y en la maximización de las utilidades. Hoy en día, el capitalismo consciente y la forma de ver los negocios y las empresas también como actores sociales de nuestra sociedad nos obligan a que estas estrategias que estamos planteando no solamente busquen la maximización de la utilidad, sino que crear una utilidad que sea sostenible y que sea en equilibrio con lo social y con lo ambiental. En ese orden de ideas de lo que comparte Lina, Pablo, uno dice, bueno, hay un negocio de emprendimiento, un spin-off, alguien quiere montar empresa, pero cuando se quiere montar empresa, el pequeño empresario lo primero que dice es, ¿cómo aplicar la responsabilidad social si ahora lo que me interesa es capitalizar? Si ahora lo que me interesa es que sea rentable, ¿acaso riñe la rentabilidad con ese objeto social incluso desde los primeros emprendimientos? ¿Qué decirle a esos pequeños empresarios que están empezando a montar sus negocios, sus unidades de negocio e incluso desde todo el sistema de innovación y del mismo Centro de Desarrollo Empresarial, cómo se van generando y apalancando todas estas políticas para que se vuelvan políticas UPB? Bueno, muchas gracias también por invitarnos a contar un poco sobre cómo apoyamos este tema desde la universidad a nuestros emprendedores. Yo creo que antes de responderte cómo lograrlo en los emprendedores y cómo lograr, pues digamos, cómo enfocarlos hacia este tema, es importante mencionar algo que decía Lina, la responsabilidad social empresarial de cierta manera empieza a evolucionar, podríamos decir, un poco a lo que es la conciencia empresarial, el capitalismo consciente. Eh, y pasamos un poco de lo que era ese triple bottom line, que es pues las personas, el planeta y los ingresos económicos o los profits, y ahorita pues pasamos a hablar de empresas conscientes, con generación de valor en muchas más dimensiones. Y conscientes con el entorno y con lo que nos rodea no significa no tener un modelo de negocio viable. Entonces, como el emprendimiento es generación de valor, en realidad el emprendedor lo que debe enfocarse es en generar diferentes tipos de valor. Deben generar diferentes tipos de valor como, no sé, espiritual, social, medioambiental, físico, económico. Y no solamente enfocarse y centrarse solamente en el económico. Al generar todos esos tipos de valor y al empezar a pensar de una manera mucho más consciente, eso trae consecuencias positivas y beneficios para todos mis stakeholders, incluyendo la empresa. Entonces, esa parte económica empieza a ser también una consecuencia de todo lo bueno que estoy haciendo por el entorno. Y yo creo que lo que mencionaba Lina ahorita es muy importante y es el emprendimiento se tiene que trazar un propósito masivo, un propósito superior, un propósito de transformación y empezar desde ahí. Yo detecto una oportunidad en el mercado como emprendedor y es una oportunidad que puedo convertir en una empresa y generar un modelo de negocio rentable y sostenible. Pero yo qué quiero transformar, ¿cuál es mi propósito? ¿Cómo voy a de verdad generar valor en diferentes dimensiones? Entonces ese sería como el primer paso, pensar en esos dos temas. Cuando aparece el tema de la transformación, cuando aparece el momento fundamental en el que las organizaciones terminan no solo impactando a sus colaboradores, a sus clientes, sino también incluso a las comunidades que le rodean, inmediatamente nos viene a la mente, y entonces, ¿cuál es el impacto de la responsabilidad social de nuestras organizaciones en términos del desarrollo de ciudad, de desarrollo de país? Que sea precisamente Carlos Eduardo Hernández, docente de emprendimiento y responsabilidad social de la Escuela de Administración y Economía de nuestra universidad, quien nos comparta una reflexión al respecto.
para hablar del término de responsabilidad social corporativa debemos emitirnos a los años 70 y 80, donde Bill Drayton, el fundador de Ashoka y de Changemakers, empezó a hablar del término de empresas sociales y emprendimiento social. Si comparamos el mundo de hoy con el de hace 50 años, podemos ver que hemos hecho muchas mejoras y el mundo ha evolucionado para bien. Hemos creado más conciencia del medio ambiente, hay mucho más acceso al conocimiento, hay mucha mejor expectativa de vida, hay mucho más acceso a los servicios de salud y también hemos avanzado mucho en infraestructura y desarrollo, y sin contar la cuarta revolución industrial. Pero de igual manera vemos que como sociedad tenemos muchos retos, porque también así como el mundo crece en estos aspectos que le acabo de mencionar, también crecen en pobreza, en miseria, ¿cierto? Y es ahí donde nosotros como empresarios y como personas responsables debemos crear un equilibrio entre lo económico y lo social, para que la sociedad también se vea favorecida. Hoy en día ese liderazgo consciente que necesitamos de todas las empresas y que lo vemos mucho en empresas antioqueñas que hoy cotizan en los índices del Dow Jones de sostenibilidad, lo empiezan a aplicar muy bien. Empresas que están siendo amigables con el medio ambiente, que están generando impacto social, que están creando un desarrollo de tejido social en sus comunidades donde tienen acceso, ¿cierto? De igual manera, tenemos que tener nosotros como empresarios esa capacidad y esa visión de entender los problemas que como sociedad tenemos. Y es ahí donde debemos aportar en trabajo en equipo, en generación de impacto social, en solucionador de problemas, para que estas mismas sociedades vayan avanzando y así contrarrestar los índices de pobreza y de miseria. Comunidades vulnerables que no tienen las mismas oportunidades que muchas personas y muchos empresarios han tenido, pues es una manera de devolverles a ellos para que generen mejor calidad de vida. Las empresas hoy en día generan mucho valor y aportan mucho a los cambios de la sociedad, y en eso es lo que ha avanzado mucho el país y las diferentes ciudades. Es por ello que desde que empezamos a hablar de responsabilidad corporativa, las empresas se han vuelto mucho más responsables y amigables con el medio ambiente. Han pensado mucho más en términos de sostenibilidad. Ya saben que para generar un impacto deben ser sostenibles en el tiempo. Continuamos en nuestro espacio de opinión de En Rojo y Negro con el tema que nos ocupa de la responsabilidad social empresarial. Uno, por lo regular, cuando está a gusto en una organización como empleado, dice, qué maravilla, hago lo que me gusta, hago lo que sé hacer y fuera de eso me pagan por ello. Y entonces el sentido de responsabilidad desde la mirada de la transformación, como lo acabamos de ver, se convierte en un incentivo que no solamente impacta el medio ambiente, sino también el clima laboral, mejorando comunicaciones internas, el desarrollo de estrategias innovadoras. Por eso, Lina, ¿qué tal si nos comparte ese tipo de programas que se deben generar para lograr una verdadera ejecución de un programa de responsabilidad social? Es que es claro que durante este tiempo de la pandemia, Lina, muchas empresas han tenido que cerrar, otras han tenido que migrar su unidad de negocios quizás desde otras perspectivas. Incluso 40 casi días de manifestaciones han llevado también a que las empresas se pregunten qué hay que hacer. Esos programas que se deberían generar para lograr una adecuada responsabilidad al interno de las organizaciones, y siendo ustedes como Bancolombia un ejemplo para ello, ¿qué podríamos decir? Bueno, como lo comenté en la primera pregunta, es algo que tiene que estar ya como embedido en la organización, ¿cierto? Entonces, hoy ¿cómo lo hacemos? Y parte de ese propósito. Hoy algo que nos une a todos como empleados
y como tú lo decías ahora, que todos estemos por el mismo propósito, independiente del área donde estemos, independiente de la función que desempeñemos, tenemos un propósito que nos inspira y lo que tenemos que revisar todo el tiempo es cómo desde eso que estamos haciendo en el momento, en mis funciones y deberes, le aporto a ese gran propósito. Muchas veces el propósito no te marca la ruta, sino como un norte. Es como esa estrella polar que te dices por acá el camino y te ayuda a tomar las decisiones difíciles en la vida y que cada persona las pueda tomar también. O sea, cuando se encuentran esas bifurcaciones que uno diga, esto es la punta del propósito, no tengo ni idea porque no me había encontrado con esto. Entonces, por ejemplo, llega la pandemia y Bancolombia tenía declarado este propósito que ya lo estábamos y lo veníamos trabajando en cada uno de los empleados, pero nos llega la pandemia a ponernos de frente el propósito. Y si nuestro objetivo es generar bienestar para todos, la pandemia puso de frente algo que también mencionaban ahorita en el video y demás, es que si bien ha venido la humanidad desarrollándose, la tecnología ha traído grandes avances para el bienestar de la humanidad, hablando ahora de bienestar, también ha creado unas grandes brechas de inequidad. Y cuando llega la pandemia o llegan las manifestaciones sociales también que hemos vivido en el país, esas grandes brechas se ven más, o sea, la grieta se ve mucho más profundo y ya la podemos ver. Probablemente antes la intuíamos, había indicadores, pero las cosas venían marchando. Llega la pandemia y nos dice a todos a poner el propósito a prueba. Y poner ese propósito a prueba es qué puedo hacer más allá de lo que yo hago en mi día a día y qué puedo hacer yo como organización para acompañar ese bienestar. Entonces, digamos que dentro de la organización nos sirvió mucho y fue, no les voy a decir fácil, pero fue, digamos que un proceso de alineación ligeramente fácil, en el sentido que todos sabíamos por qué estábamos trabajando, no sabíamos cómo enfrentar el problema, pero tener ese propósito nos dio listo a trabajar. Instauramos en una mesa de impacto e innovación social donde pusimos capacidades de diferentes equipos, no era como, este es un problema de la fundación, vaya a la fundación, trabaje con las comunidades, con las personas que se quedaron sin trabajo, con el tema del hambre que se está generando por la pandemia, sino es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces las áreas de negocio trabajaron en todos los temas que tenían que trabajar con sus clientes. En esta mesa trabajamos áreas de negocio, áreas de sostenibilidad, de innovación, comercial, todos entendiendo la problemática y qué podíamos hacer para atraer aliados y demás, y que el banco en lo que podía hacer podía apoyar un tema como la pandemia. Y algo muy bonito es que cuando hay estrategias definidas, los programas no se vuelven reactivos y no es hablar de programas, sino de estrategias. Y por ejemplo, algo que tomó mucha relevancia es que la Fundación Bancolombia hace ya unos años decidió trabajar por el campo colombiano. Y cuando decíamos, ¿y esto cómo juega aquí con la pandemia? Pues el campo colombiano fue el que nos alimentó durante la pandemia. Nuestros campesinos siguieron trabajando y ahí donde dijimos, bueno, teníamos este propósito claro, trabajar por el campo colombiano. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos estos emprendedores y todas estas comunidades que están en nuestro campo sigan vigorosos, soportando hoy lo que las ciudades están viviendo? Entonces, esos propósitos, y me vuelva un poco monótona con el tema, te permite alinear. Yo creo que hoy, cuando hablamos de capitalismo consciente, cuando hablamos de estas estrategias, hacer los ejercicios dentro de las compañías de yo para qué hago lo que hago. O sea, de verdad, esta compañía o esta organización, trátese de un emprendimiento pequeño o de una gran compañía o corporación como lo es Bancolombia, ese más allá debe estar más allá de la generación de utilidades. Como nosotros nos gusta verlo, es las utilidades o la generación de valor económico, es como la sangre que te alimenta el cuerpo, que te ayuda a mover, y sin ella no te puedes mover, no puedes generar lo que haces, pero tú no solamente generas eso solamente para que te circule sangre en el cuerpo, tú necesitas mover el cuerpo, lo necesitas movilizar para algo. Entonces ahí es donde esa alineación de propósitos y de tener una estrategia clara te permite también alinear personas, te permite alinear empleados, te permite alinear aliados, porque cuando el propósito va más allá de tu interés personal y va hacia los demás, es mejor, digamos, poder alinear
esos otros con los que tú vas a cumplir esa misión. Ha dicho Celina un aspecto fundamental que nos lleva como a interpretar que indiscutiblemente cuando intentamos una alineación consciente, por supuesto, con cada uno de esos liderazgos que debería tener, donde todos en una organización vayamos mirando en la misma dirección, no siempre es necesario tener propósitos. Lo importante es que cuando aparecen, digamos, claro, eso tiene que ver con nuestro carácter misional. Y eso nos lleva inmediatamente, Pablo, a pensar, bueno, en este tiempo en el que tantas empresas han tenido que cerrar, tantos pequeños empresarios quizás no han resistido al cambio, a la transformación, a los cierres permanentes desde el Centro de Desarrollo Empresarial, ¿cómo se acompaña a esos emprendimientos que cada vez más quieren surgir, pero sobre todo sobrevivir a pesar de los grandes cambios que ha traído este año y las diferentes circunstancias por las que han tenido que pasar nuestras empresas y, por supuesto, nuestros pequeños empresarios? Yo quisiera empezar un poco más atrás y conectarme con lo que dice Lina, y desde la misma universidad y en nuestro propósito de la formación en investigación e innovación para la transformación social y humana. Desde ahí declaramos temas como la sostenibilidad, el emprendimiento y la innovación como ejes transversales y fundamentales para todo lo que hacemos en la universidad. Y esa misma transformación social humana la llevamos desde el Centro de Desarrollo Empresarial a ese apoyo a nuestros emprendedores. Nosotros, ¿cómo apoyamos a esos emprendedores, para responder tu pregunta, para que así se vean afectadas por los cambios del entorno, tengan una duración y se sostengan en el tiempo como lo hemos venido haciendo? Lo hacemos desde la academia, desde los cursos, pero también desde la incubadora de empresas, donde de hecho la incubadora tiene ya 3 años y medio aproximadamente y tenemos un porcentaje de supervivencia del 87.5% con esas empresas. Carlos ahorita lo mencionaba, Carlos es nuestro profesor y nosotros desde todos los cursos en la universidad que tienen que ver con emprendimiento nos enfocamos en 3 cosas muy importantes: en el ser, en la oportunidad y en el negocio. Entonces, si tú empiezas a conectar ese ser, esa persona, ese propósito superior de esa persona con que encuentre una oportunidad en el mercado, eventualmente se llega pues a tener un negocio. Entonces, desde el punto de vista académico, vemos en nuestro curso de emprendimiento los conceptos como el capitalismo consciente, la responsabilidad social empresarial y temas de desarrollo de propósito. Ahora bien, en la incubadora de empresas de la universidad y en la aceleradora de empresas, nuestro propósito puntualmente es aumentar las posibilidades de éxito de nuestros emprendedores. Y nosotros lo hacemos con un proceso que tenemos desarrollado con ellos y nosotros tenemos un enfoque humano desde las personas, desde el equipo, desde esos modelos de negocio conscientes y de esa capacidad de ser escalables, de tener y generar un impacto enorme desde lo económico, lo social, lo mental, lo físico. Y nosotros transmitimos todo eso precisamente a nuestros emprendedores. Y finalmente, yo creo que todo se debe encaminar a que entre todos generemos ese desarrollo social, empresarial, económico que tanto necesitamos hoy en día en el país y en el mundo. En ese orden de ideas de los desafíos, uno dice, bueno, tenemos una organización como tan visible, tan importante como la Fundación Bancolombia. Entonces uno dice, claro, al interno cosas se han hecho, pero se visualizan otras. ¿Qué metas visualizan ustedes para continuar como una compañía destacada donde lo importante sea, como es el eslogan de ustedes, la gente? Es decir, entender que el activo fundamental de una organización es el cliente.
Sí, mira, nosotros dentro de los grandes retos que hoy nos mueven y nos inspiran, pues vienen de los grandes retos hoy de la humanidad. Hoy tenemos una agenda 2030, que es la agenda que nos propone las Naciones Unidas, y yo creo que es un gran punto de partida y llegada para muchos. Y dentro de eso, la gran invitación de la Agenda 2030 es a que las empresas somos los entes con mayor capacidad de alguna manera de cumplir esa agenda. Al principio yo creo que dentro de los objetivos del milenio, los que se vencieron en el 2015, cuando se trató que fueran más como las agendas públicas, las que lograran las grandes metas de la humanidad, se dieron cuenta que sin el sector privado eso era imposible. La innovación, el impacto y el desarrollo de la humanidad ha sido también gracias al trabajo y a la innovación que traen las empresas. Entonces, desde nuestro trabajo y nuestros retos, la Agenda 2030 es retadora. Y digamos que Bancolombia, dentro de ese propósito de generar ese desarrollo sostenible para el bienestar de todos, pues nos hemos también alineado a esa Agenda 2030 y tenemos unas metas que incluso trascienden las planeaciones anuales. Nos hemos puesto agenda al 2030 y cómo Bancolombia desde su quehacer y desde sus productos y desde sus servicios y con sus clientes le va a apuntar a esas metas de la Agenda 2030. Objetivos como los de alianzas, el objetivo 17 de alianzas, el objetivo 8 de desarrollo económico, el objetivo de equidad de género, el objetivo de inclusión financiera y educación para nosotros son supremamente vitales e importantes. Y de ahí uno de los temas que estamos desarrollando es, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a medir? ¿Y cómo nosotros vamos, de verdad, a gestionar ese impacto para llegar allá? Entonces, cuando uno se trata de esos propósitos y en algo que son muy buenas las empresas, es en ponerle meta a todo. Entonces, yo creo que eso también es algo importante porque en últimas, cuando tienes que alinear una organización tan grande, pues en últimas hay que ponerle objetivos y metas. Entonces, partimos de una gran ambición al 2030. De ahí también empezamos a hacer los planes de trabajo y algo muy bonito que está pasando es todo lo que sabemos del sector social y todo lo que sabemos de impacto social, hoy también lo estamos llevando al negocio. Porque cuando hablamos de bienestar, eso no estaba antes en los indicadores. Tú eso no lo mides con ROE, tú no lo mides pues con los indicadores básicos de rentabilidad. Entonces, para eso hay que tener lo que llamamos las teorías de cambio, es decir, si nosotros hacemos A, el efecto que esperamos es B, por lo tanto el impacto va a ser D. Pues para poder pronosticar que vamos a llegar al impacto que no es de corto plazo. Eso es algo muy interesante que pasa al interior de Bancolombia, de las compañías hoy que se plantean estos retos, es porque tú los impactos y lo que quieres plantear lo vas a ver en 10 años, pero tú tienes que empezar a mirar cómo desde hoy empiezas con indicadores de gestión, de acuerdo a esa teoría que tú estés planteando, tu teoría de cambio, si yo hago A, es decir, si yo apoyo a un emprendedor hoy, digamos que hoy lo decimos en la fundación o en el banco, si yo apoyo a un emprendedor, ese emprendedor va a generar mínimo, no sé, 50 empleos. Entonces, si yo genero 50 empleos, el impacto en bienestar va a ser X para hacerlo. Entonces, mi meta hoy de gestión es cuántos emprendimientos ayudo a crecer, cuántos emprendimientos sostenibles y que le ayuden a la sociedad y con modelos de negocios que generen impacto, estoy acompañando para que en el 2030 de verdad yo esté generando ese bienestar. Entonces, algo muy interesante es unir esos temas de medición y métricas de impacto social y ambiental, hoy unidas a métricas de negocio. Entonces, para poder alinear toda una organización, nos tenemos que plantear esas metas retadoras, pero que de alguna manera nos sirvan medirlas y nos sirva gestionarlas, porque sobre todo es la gestión. Ahorita también en uno de los videos mencionaban, sí, Bancolombia se ha medido por el indicador de Dow Jones. Trabajamos mucho con las empresas B y todo lo que es la medición de empresas B. Y en eso, algo que tenemos que aprender y que ayudamos mucho a nuestros proveedores, a nuestra cadena de abastecimiento, incluso a nuestros clientes, es a que los temas ambientales y sociales también se deben gestionar, se deben medir para que tú cada vez tengas de dónde tomar decisiones para mejorar y mirar si estás en el camino indicado.
cómo reconocer que se está en el camino indicado, Pablo, cómo plantear esos retos desde esa relación tan importante que se da en la academia y sobre todo esos retos para los pequeños emprendedores o pequeños emprendimientos y no tener que cerrar en el intento. Esos desafíos, Pablo, ¿cómo plantearlos? Bueno, yo creo que uno desde la misma visión que tiene a largo plazo debe tener aquellos indicadores y aquellas alertas tempranas que le pueden decir a uno, hombre, ¿vas bien o vas mal? ¿Cierto? Si lo fuéramos a poner desde ese punto de vista pragmático, ¿cierto? Nosotros desde la universidad tenemos un tema que llamamos la visión de futuro y es cómo vamos a transformar la universidad como un todo inclusive, no solamente lo que hacemos en innovación o en emprendimiento, pero eso obviamente nos permea. Y desde la investigación, desde la academia, desde todo esto de juntar universidad, empresa y Estado, nosotros siempre nos estamos preguntando en diferentes proyectos que tenemos, por ejemplo, cuáles son las intenciones de una persona para emprender, qué motiva a una persona para emprender, cuál es su indicador de éxito. Su indicador de éxito es el éxito personal o ser innovador o la transformación social. ¿Para qué hacemos eso? Para crear diferentes rutas de formación aplicada, de experiencias, que desde lo académico, desde la incubadora, desde la investigación, los lleven a solucionar problemáticas reales y acompañarlos en todo ese proceso a los jóvenes, a los egresados, para que en el momento que empiecen a descubrir esas alertas, empiecen a ver que de pronto hay unos retos que deben tener una agenda a futuro y eso que hoy el día el mundo cambia tan rápido, que son agendas de 2 años, 3 años máximo, ellos tengan las herramientas para con criterio decir, hombre, tengo que transformar mi negocio o tengo que apuntarle a un futuro diferente o tengo que alinearme, por ejemplo, el mercado me está solicitando otro tipo de impacto, otro tipo de generación de valor, que el mismo mercado le habla al emprendimiento. Entonces, nosotros en realidad desde la universidad, con todos estos temas desde la formación, desde la incubadora, lo que hacemos es darle esas herramientas de la vida real a nuestros estudiantes, egresados, empresarios, para que puedan sobrellevar esos retos. Retos que no finalizan. Aquello que empieza como una idea de emprendimiento, que termina convertido en una empresa. Esa empresa necesariamente va tomando conciencia de liderazgo sostenible para que la responsabilidad social no sea un asunto de novedad, sino de compromiso real, para que tanto los empleados como los proveedores, todo lo que se impacta alrededor pueda generar bienestar. El tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión del Rojo y Negro. A Leina María Montoya Madrigal, directora ejecutiva de la Fundación Bancolombia, mil gracias porque a través de sus aportes, con toda la experiencia de la Fundación Bancolombia, nos ayuda a entender estrategias para mejorar en asuntos de liderazgo sostenible. Y al director de innovación de Multicampus de la UPB, Pablo Ángel Restrepo, mil gracias también porque desde esos pequeños emprendimientos, eso que empieza con un pequeño emprendimiento, gracias al apoyo del Centro de Desarrollo Empresarial, hoy podemos ver muchos egresados con empresas sostenibles y apostándole a la responsabilidad social. Y a ustedes, por supuesto, mil gracias por permitirnos llegar a sus diferentes lugares a través de este espacio de opinión. Los invitamos a que permanezcan conectados con todos los canales digitales y de YouTube de nuestra universidad y los esperamos la próxima semana con un nuevo tema de interés para todos.